Vamos a explicar el catabolismo de los glúcidos. Para ello es importante tener en cuenta 5 términos que son clave. En primer lugar, el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que se dan en el interior de las células y que están catalizadas por enzimas específicas. Las rutas metabólicas son reacciones químicas secuenciadas entre sí y que están asociadas y que relacionan dos compuestos importantes. Por otra parte, los metabolitos son sustancias intermedias en una ruta metabólica. Y luego está el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la fase destructiva en el que las moléculas orgánicas se van a degradar transformándose en otras más sencillas y liberan energía que almacenarán en forma de ATP. El proceso contrario es el anabolismo, que es la fase constructiva, y es que a partir de moléculas más sencillas se sintetizan moléculas complejas y se requiere un aporte de energía que provendrá del ATP. La energía la podemos obtener tanto del citoplasma como de la mitocondria, y el catabolismo de los glúcidos consta de 3 partes. La primera es la glucólisis, la segunda el ciclo de Krebs y la tercera la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones que explicaremos a continuación. La primera parte del catabolismo de los glúcidos recibe el nombre de glucólisis y es un conjunto de 10 reacciones catalizadoras que tienen lugar en el hialoplasma celular. En esta fase partimos de una molécula de glucosa que se degrada transformándose en 2 moléculas de ácido pirúvico desprendiendo 2 ATP y 2 NADH. También, a su vez, está dividida en una fase de activación y una fase de degradación. La primera fase, que es la fase de activación, en la que partimos de una molécula de glucosa y que consta de 5 etapas o reacciones. En la primera etapa se gasta una molécula de ATP. De la tercera a la cuarta etapa se gasta otra molécula de ATP y en la cuarta etapa se forma una molécula de fructosa 1,3-bifosfato. En la quinta etapa lo que obtenemos son 2 moléculas de gliceraldehído 3P y por eso a partir de este momento y en la fase de degradación el proceso comenzará a ser doble porque tenemos 2 moléculas. Y ahora partimos de 2 moléculas de gliceraldehído 3P y constituirán 5 reacciones o 5 etapas que formarán la fase de degradación. En la etapa 6 obtenemos 2 moléculas de ATP y en la etapa 9 otras 2. Finalmente, en la etapa 10 obtendremos las 2 moléculas de ácido pirúvico, es decir, tenemos un balance total en el que tenemos ya las 2 moléculas de ácido pirúvico. Y ahora podemos ver un dibujo de la glucólisis en total, viendo la fase de activación y la fase de degradación con los productos finales que hemos obtenido en cada una. Y por último, aquí vemos un balance total de la glucólisis en la que partíamos de una molécula de glucosa, de 2 NAD, de 2 ADP y hemos obtenido 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 ATPs y 2 NADH más H que están reducidos. El ácido pirúvico que hemos obtenido durante la glucólisis entrará en la mitocondria y sufrirá una descarboxilación oxidativa. Esta es una fase previa al ciclo de Krebs y entonces el ácido pirúvico se transforma en un ácido acético y una molécula de dióxido de carbono y en esta reacción el pirúvico se oxida a acético y un NAD se reducirá a NADH más H y el ácido acético se unirá a una molécula de coenzima A formando un acetil-CoA que es un transportador y activador de ácidos orgánicos. Y ahora pasaremos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial y es un conjunto de 8 reacciones cíclicas en las que se incorpora el acetil-CoA que proviene de la descarboxilación oxidativa y que se va a oxidar totalmente. También se formará CO2 que también se va a eliminar y se liberarán electrones e hidrógeno que serán captados por el NAD y el FAD que se van a reducir. Entonces vamos a obtener 3 NADH, un FAD H2 y también 2 moléculas de CO2. En total tendremos un balance de partir de un acetil-CoA, 3 H2O, 3 NAD y un FAD que ambas se van a reducir, un GDP y obtendremos 2 CO2, 3 NADH más H reducido, un FADH2 también reducido, un GDP y una molécula de coenzima A. Y ahora pasaremos a la cadena respiratoria. El último paso en el catabolismo de la glucosa recibe el nombre de cadena respiratoria y aquí tiene lugar la fosforilación oxidativa. Entonces la cadena respiratoria se encuentra en la membrana interna mitocondrial y está formada por 3 complejos enzimáticos que tienen diferentes funciones y que reciben el nombre de complejo 1, complejo 2 y complejo 3.
Entonces están ordenados en la cadena según su potencial redox de menor a mayor. Y los electrones van a ir pasando de unos a otros transportadores mediante reacciones de óxido-reducción, liberando siempre energía. Entonces los electrones que van a ser captados por el NADH y el FADH2 en las oxidaciones son transportados por la cadena hasta el oxígeno, que es el último aceptor de electrones y que se va a reducir. Entonces el transporte comienza cuando el NADH y el FADH2 ceden electrones a la cadena que se está reduciendo mientras el coenzima se reduce. Y entonces esto da lugar a la hipótesis quimiosmótica propuesta por P. Mitchell, que es que la liberación de la energía que produce este proceso anterior se utiliza para bombear hidrógeno, que la membrana es impermeable al hidrógeno, entonces se acumula en el espacio intermembrana. Y entonces se da una fuerza que los impulsa a la matriz otra vez a través de los ATP sintetasas que van a liberar energía suficiente para que se fosforile ADP y se sintetice ATP, recibiendo el nombre de fosforilación oxidativa. Entonces, con esto se va a obtener por cada NADH que cede electrones a la cadena, un NADH más 3 ATP más agua. Y por cada FADH2 se va a obtener un FAD más 2 ATP más agua.